Una de las costuras que hacemos a mano es la de bastear o hilvanar. Es una costura floja que nosotros vamos a hacer para que la tela no se nos mueva y después pasarle la recta o la máquina que vayamos a utilizar. Esta costura se utiliza cuando estamos empezando a aprender a coser o en alguna parte que es un poco complicada de coser y lo que necesitamos es tener como una costura antes que nos guíe. Entonces vamos a marcar donde nosotros vamos a coser. Yo ya tengo aquí mi hilo para coser con un nudo al final y lo que voy a hacer es hacer una costura floja, más o menos de unos 0,7 milímetros de distancia. Le voy a coser simplemente ahí, ¿no es cierto? Meto, saco, meto, saco, siempre manteniendo más o menos la misma distancia, ¿no es cierto? Lo más recto posible para que justamente me pueda guiar esta costura. Cuando ustedes aprenden a coser, mientras mejor le hagan a este basteado o hilvanado, digo las dos maneras porque en diferentes partes le llaman de otras maneras, les va a ayudar mejor a pasar por el lugar. Entonces fíjense ahí, ya tengo basteado y yo después pasaría la recta, que es la que me interesa pasar y que sin que se me mueva la tela. Yo recomiendo esta, por ejemplo, cuando trabajamos con un chifón o cuando trabajamos con alguna tela que se nos mueve bastante. Ahora lo que vamos a hacer es la costura para el hilván o por ejemplo el dobladillo que le llaman en otras partes, por ejemplo de un pantalón o de una falda o de lo que quieran, ¿no es cierto? Si es que no tendríamos, si es que quisiéramos hacerlo a mano. ¿Qué hice? Yo le doblé 1 centímetro, le planché y le volví a doblar 1 centímetro y le planché. Para que me quede ya bien señalado. También si es que por ejemplo ustedes tienen overlock, le pueden pasar una overlock y simplemente le cierran, entonces acá ya les queda bien terminado. Yo les recomiendo planchar, que queda mejor, si no también podrían poner alfileres ya en todo el contorno para ir agarrando lo que nosotros metemos y donde vamos a hacer el hilván. Entonces vamos a agarrar el hilo, la aguja y con el hilo simple, ¿no? O sea, yo meto el hilo en la aguja y no le voy a hacer el nudo a las dos partes, sino solo le voy a hacer a uno para que me quede el hilo simple y me quede como más delicada la costura. Entonces le voy a hacer ahí un nudo. ¿Y qué voy a hacer para coser? Voy a empezar agarrando por adentro un hilito de la tela. Fíjense en de agarrar solamente un hilito y vamos a agarrar acá abajo la punta de lo que yo quiero hacer de la parte que está doblando. Vuelvo a agarrar un hilito de la tela. Fíjense en que yo le agarro solamente un hilito y la punta de lo que está doblado. Siempre hagan con el hilo del mismo color, ¿no? Yo estoy haciendo de otro color para que se vea un poco mejor en el video. Agarro un hilito y la punta. No tiene que ser tan juntas las costuras, en realidad pueden ser un poco más espaciadas. Yo le hago más o menos a 0,7 cada puntada, un hilito y la punta. Entonces fíjense en que ahí no se me ve por acá nada y por acá tampoco, en realidad, porque estoy agarrando solamente un hilo. Y seguimos, un hilito y la punta. Un hilito y la punta. Y así pueden ir terminando todo.
El último que vamos a hacer es una costura para unir, en el caso de que tengamos que coser algo a mano o no tengamos máquina de coser. Yo lo voy a poner a mi hilo, le voy a hacer el nudo en los 2 hilitos una vez que esté en la aguja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a meter y voy a avanzar. Yo voy a avanzar unos 0,4 milímetros, ¿ya? O pueden hacer medio centímetro. ¿Y qué hago? Y está ahí, ¿no es cierto? Vuelvo a meterle el inicio y avanzo 0,4 más. Le voy a hacer esta punta para acá para que no les... Ya, vuelvo y avanzo 0,4 más. Siempre marcado sobre la línea, ¿no? Lo que yo voy a coser. Vuelvo y avanzo 0,4 más. Siempre manteniendo lo mismo que avanzo para que me vaya quedando una costura uniforme, ¿ya? Vuelvo, entonces es como que avanzo y retrocedo, avanzo y retrocedo. Esta costura les serviría, por ejemplo, si es que ustedes quieren coser algo sencillo y no tienen máquina de coser, para que les quede bien reforzado. Ya, por ejemplo, yo en esta tela no se deshilacha, entonces es buena para hacer solamente uniones si yo no tengo máquina de coser, porque ya acá el terminado no se me va a deshilachar. Vuelvo y sigo avanzando. Vuelvo, sigo avanzando. Si es que al principio o no tienen más o menos la noción de cuánto es 0,4 centímetros, pueden ir haciendo un puntito con la regla cada 0,4, así ustedes no se pierden y les queda mejor terminado.